estudiantes de OCF, bienvenidos de nuevo a una clase más de Historia de la Filosofía. En esta sesión vamos a iniciar el tema de la ilustración, concretamente de la ilustración inglesa, de la mano de John Locke. Para ello voy a compartir un PowerPoint como siempre para que podamos seguir la sesión con todos los subapartados que vamos a ver o vamos a destacar de este filósofo de la filosofía moderna. Bueno, como veis, lo primero que tenemos que ver en cuanto a la portada, lo principal que siempre os decimos sería la fecha, la datación de este filósofo. En este caso estamos hablando desde 1632 hasta 1704. Por lo tanto, estamos hablando del siglo XVII, muy inicios del siglo XVIII, por lo tanto no podemos decir realmente que forme parte del siglo XVIII. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de John Locke? Vale, lo que tenemos que tener en cuenta es que estará dentro del bloque de filosofía moderna. Ya sabéis que siempre os decimos que para estudiar esta asignatura es muy importante aprenderos la parte esta cronológica. De hecho, no es una asignatura únicamente de filosofía, sino que le llamamos ya historia de la filosofía. Es por eso que tenemos que tener muy presente la ubicación espaciotemporal de cada uno de los personajes que vamos a ir tratando a lo largo del curso. Concretamente estamos filosofía moderna, hayamos visto a Kant. Kant formaba parte de la Ilustración alemana y ahora con Locke vamos a iniciar lo que sería la Ilustración inglesa, que de hecho es la primera ilustración. Bueno, os paso a compartir el índice, cómo se va a estructurar la sesión de hoy. En esta ocasión vamos a hacer una breve introducción sobre por qué es importante la ilustración, concretamente la Ilustración inglesa, qué es lo que tiene que ver en cuanto a filosofía o por qué lo destacamos. Y luego pasaremos directamente a la teoría filosófica de John Locke. Para poder estudiar este autor tenemos que tener presente que hay diferentes visiones a destacar. La que más nos va a interesar realmente va a ser la filosofía política, porque normalmente, en cuanto a teoría del conocimiento, la relacionamos mucho con Hume, es decir, es bastante similar a Hume, pero sí que es cierto que Locke será el padre del empirismo, o se dice que será el padre del empirismo. Es por ello que creo que no tenemos que dejar de lado esta teoría del conocimiento y dependiendo un poquito del modelo de examen que os salga, os van a pedir más hacia teoría del conocimiento o hacia filosofía política. Por lo tanto, vamos a destacar estas dos grandes partes. Empezamos entonces. Empezamos, como decía, con lo que sería la ilustración inglesa y tenemos que entender un poco qué significa esto de ilustración. Básicamente, el término se aplica a un conjunto sistemático de ideas, tanto filosóficas como políticas, que se va a extender por diferentes países de Europa. De hecho, hemos hablado que Locke sería de Inglaterra, veremos también a Rousseau y Voltaire en Francia dentro de esta ilustración y en Alemania veremos, o ya habéis podido ver, a Kant. Eso sería principalmente. A nivel contexto histórico, es decir, la ubicación espaciotemporal, hemos dicho el lugar, pero os faltaría ver cuándo, ¿no? En este sentido diríamos que iría desde mediados del siglo XVII hasta el siglo XVIII. Pues es por eso que realmente la ilustración inglesa vamos a decir que está en esta primera parte o en los inicios, los principios de la ilustración general. Pero realmente estamos hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, siglo XVII, siglo XVIII y al final esta ilustración va a ser considerada como uno de los periodos a nivel intelectual más revolucionarios de la historia. ¿Por qué se caracteriza la ilustración de manera genérica? Es lo que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Vamos a ver la confianza plena en la razón, la importancia de razonar. En este sentido, añadimos también la educación, la ciencia, todo esto para poder mejorar la vida humana. A partir de aquí, vemos que hablan de una visión optimista de la vida. Cuando hablamos de esta visión optimista nos referimos a la naturaleza, la historia, todas ellas van a estar contempladas dentro de una perspectiva de progreso de la humanidad. Entonces, las palabras claves aquí, aparte de razón, van a ser también la de progreso. Y junto con la difusión de posturas de tolerancia ética, que esto lo veremos en el último punto de la historia filosófica de Locke, vamos a ver también tolerancia ética, tolerancia religiosa y sobre todo defensa de la libertad del hombre y de sus derechos como ciudadano. En este caso ya sabéis que cuando hablamos de derechos o libertades del hombre estamos hablando del ser humano en sí, ¿no? Entonces, concretamente, a nivel de Inglaterra, ¿qué podemos destacar? ¿Cómo se inicia esta ilustración? Pues se va a iniciar de la mano de John Locke,
Y sobre todo va a tener como base el empirismo. Por eso os lo pongo aquí tan grande, porque de hecho va a ser lo más importante y lo que más tenéis que destacar cuando habléis de tanto ilustración como concretamente de Locke, ya veremos dentro de la teoría del conocimiento, y al final es la base. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciencia, de razón, de utilización o de progreso a partir de todas estas mejoras. Entonces, para ello, el empirismo va a ser clave, va a ser fundamental. El empirismo básicamente se va a desarrollar en Gran Bretaña a lo largo de los siglos XVII y XVIII, pues en el mismo contexto que hablamos de la Ilustración, ¿no? ¿Qué implica esto del empirismo? Pues básicamente lo que hace es que la experiencia sea la fuente y a su vez el límite de todos nuestros conocimientos. Entonces, si hablamos de la importancia del empirismo y dentro del empirismo vamos a hablar de la idea clave que sería la experiencia, va a ser John Locke uno de los más privilegiados entre los defensores de esta corriente de pensamiento. Entonces, como ya os decía, una vez veamos esta parte del empirismo que da vida a la ilustración, que justifica y da coherencia a todas estas características que acabamos de comentar, veremos cómo la teoría del conocimiento por parte de la teoría empírica, de la experiencia, de los sentidos, da explicación, pero también veremos, cuando hablemos de tolerancia ética y religiosa y defensa de libertades y derechos, cómo nos tenemos que ir más a la parte de filosofía política. Pues dentro de la filosofía política, lo que hará dentro de esta ilustración será una defensa férrea de los ideales políticos, en este caso de la burguesía, apostando por la división de poderes y considerándose, de hecho, considerándose que al final esto lo que está sentando son las bases de las teorías liberales de la modernidad. Entonces, empecemos entonces poco a poco a ver la teoría del conocimiento, como os comentaba, es la importancia del empirismo, la experiencia dentro del empirismo. ¿Qué nos dice Locke sobre la teoría del conocimiento? Pues primero, para poder buscarla, tenemos que ir al ensayo sobre el entendimiento humano. Es el escrito donde realmente se dedica a teorizar sobre la teoría del conocimiento o los límites que tenemos a la hora de conocer cualquier cosa. Entonces, Locke lo que hace es partir del estudio gnoseológico de Descartes para establecer su teoría del conocimiento. Pero, ¿qué ocurre? Que llega un punto en el que él considera que no puede admitir que en el ser humano existan las ideas innatas. ¿Qué son esto de las ideas innatas? Serían aquellas ideas que están en nuestro entendimiento desde que nacemos, que nacemos con ellas, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que decía Descartes, si recordáis, ¿no? Por lo tanto, según Locke, todo conocimiento tiene que derivar sí o sí de la experiencia sensible. La experiencia sensible quiere decir de lo que podemos ver, lo que podemos tocar, por lo tanto, lo que podemos experimentar, ¿no? Y nos va a llegar a través de los sentidos. Entonces, la frase esta que tenéis aquí abajo creo que lo resume muy bien. Lo que nos dice es, las ideas no son fruto de la creación espontánea de la inteligencia humana o de la intuición, sino más bien de la observación del mundo. A través de la observación podemos experimentar, nos llegan los estímulos y por lo tanto podemos llegar a conocer. Por lo tanto, ya tenemos claro que Locke va a ser un gran defensor del empirismo. Para poder explicar el empirismo tenemos que basarnos en la experiencia. Para explicar la experiencia nos basamos en los sentidos y a partir de aquí sí, nos lleva a que no creemos en la existencia de las ideas innatas. Entonces, si Locke no cree en estas ideas innatas, Locke lo que hará será una crítica al innatismo. Lo que se va a centrar es en demostrar la falsedad de la afirmación de que existe un consenso universal según el cual todos los seres humanos estarían de acuerdo en la existencia de determinados principios, ya sean especulativos y morales, de donde se seguirían los diferentes principios. La idea de Dios, el principio de no contradicción, los principios morales, etc. Todos estos principios, según Descartes y los racionalistas, serían innatos. ¿Qué hace Locke en el momento que dice que no pueden existir las ideas innatas? Pues directamente, dentro de su crítica, apela a la experiencia. Apela a esta experiencia para ir mostrando cómo no existe realmente este consenso universal. Según él, no existe en absoluto. Entonces, lo que consideraríamos principios comunes
no tendrían nada de comunes, según Locke. ¿Por qué? Porque dice que si atendemos a lo que unos y otros dicen entender por los mismos, encontraremos las diferencias. Entonces, aquí os he puesto el ejemplo de Dios. La idea de Dios sería innata. Entonces, si nosotros afirmamos que realmente es una idea innata, estaríamos contradiciendo a Locke, estaríamos dando la razón a Descartes. Locke coge este ejemplo y dice, vale, tomemos la idea de Dios. Hay pueblos en los que, para empezar, tal idea no existe. Y en aquellos en las que sí existe, realmente las concepciones pueden ser totalmente distintas con respecto a lo que es la divinidad. Esto, por tanto, no podría ocurrir si la idea de Dios fuera innata, pero ocurre. Por lo tanto, la idea de Dios no puede ser innata. Esto es lo que cree Locke y realmente con el ejemplo de Dios lo ve incluso pues, más claro, ¿no? Vamos a ver entonces, vamos a entrar más de lleno en su teoría del conocimiento. Para poder entrar a la teoría del conocimiento tenemos que entender qué entiende Locke por idea. O sea, antes de llegar a conocer algo tenemos que conocer qué es la idea de algo, ¿no? Locke entiende por idea básicamente lo mismo que Descartes, es decir, todo contenido mental. Vamos a ver ahora qué hace con esto, ¿no? Si hemos dicho que no pueden haber ideas innatas y parece innegable que poseemos contenidos mentales a los que llamamos ideas, ¿de dónde proceden tales ideas? Es decir, estos contenidos mentales los hemos experimentado, sí, no, ¿de dónde han salido? ¿No? Lo que nos va a decir es que solo puede proceder de la experiencia. Entonces, la mente en realidad sería como una hoja en blanco. Y aquí se ha puesto, porque él utiliza el concepto de tabula rasa. Esto de tabula rasa sería, imaginaos una hoja en blanco donde la experiencia va grabando, va pintando, va escribiendo los propios caracteres. Entonces, todos nuestros conocimientos procederían de la experiencia o derivarían de ella. Entonces, nosotros, como somos capaces de racionalizar ese conocimiento, formularíamos ideas nuevas. Pero en sí, el conocimiento va a provenir de la experiencia y vamos a ser los encargados de escribir nuestro propio libro, porque ya hemos dicho que cuando nacemos está totalmente en blanco. ¿Qué ocurre? Que aquí, dentro de esta experiencia que es tan importante para poder llegar al conocimiento, Locke nos dice que distinguimos dos tipos de experiencia. Una experiencia más externa, que sería la que nos afecta por vía de la sensación, lo que hemos comentado a través de los sentidos, y otra que sería más interna. Esta experiencia más interna lo haría o nos llegaría a través de la reflexión. Hemos dicho que podemos llevarla a cabo porque somos seres humanos complejos y por lo tanto que tenemos la capacidad de reaccionar. Entonces, la sensación y la reflexión son en realidad, dentro de estos dos tipos de experiencia, las dos formas de experiencia de las que derivan todas nuestras ideas. Cuando hablamos de sensación, realmente para Locke va a ser la principal fuente de estas ideas. Los sentidos transmitirán a la mente distintas percepciones. Estas distintas percepciones van a variar según el modo en que los objetos les afectan, ya sean colores, olores, movimientos, figuras. Entonces lo que van a hacer es producir en ella, en la mente, las ideas correspondientes. Por otro lado, si nos vamos a la experiencia interna, esta que hablamos a través de la reflexión, aunque no está tan desarrollada y generalizada como la sensación, nos permite tener experiencia de nuestras actividades mentales. Es decir, sería la percepción, sería el pensamiento, la memoria, la voluntad. Básicamente esto lo que da lugar también es a la creación de las ideas correspondientes, en tanto el objetivo es el mismo. Por último, aunque aquí no lo tenéis en pantalla, realmente lo que dice que puede existir pues, la combinación entre sensación y reflexión, que esto daría lugar a la creación de nuevas ideas, como las de existencia, placer, dolor, serían algunos ejemplos, ¿no? de esta combinación. Vale, entonces, hemos dicho lo que es una idea, este contenido mental, hemos de nuevo explicado la importancia de la experiencia y en este caso de los sentidos, a partir de la parte más importante que hemos dicho de la sensación y luego de reflexión. Vale, las ideas entonces provienen de la experiencia, pero esta vez, o sea, esta en realidad nos está imponiendo dos límites, la propia experiencia. ¿Cuáles son estos límites? El primero, el conocimiento no puede ir más allá de la experiencia. Este sería como el más obvio, el más simple. El conocimiento proviene de la experiencia,
El conocimiento no va a poder ir más allá de la experiencia. Vale, esto está claro. El segundo, solo vamos a poder tener la certeza de lo que está en nuestros límites de la experiencia. Esto parece estar muy en relación y parece que nos quiera decir lo mismo, pero no. Es decir, los límites que nos está marcando esta experiencia es no puede ir más allá y, por otro lado, la certeza también nos la va a marcar la experiencia. No únicamente que podamos llegar a conocer, sino que podamos llegar a saber que es cierto, ¿no? Vale, a partir de aquí, de ver estos límites que puede tener la experiencia, veríamos los tipos de ideas de Locke, que esto también es muy importante, ¿no? Básicamente vamos a ver la diferencia entre ideas simples y ideas complejas. Y de hecho esta parte es muy similar a Hume, que habíamos comentado, ¿no? Es muy similar en el sentido del empirismo de Hume, por lo tanto no nos va a sorprender la mayoría de cosas si ya hemos visto a este otro autor. Cuando hablamos de ideas simples, Locke nos dice que serían como átomos del conocimiento. Estos átomos del conocimiento no son ningún tipo de combinaciones de otras, sino que realmente son las puras, es decir, de ellas van a nacer nuestro conocimiento. Dentro de estas ideas simples vamos a ver tres que varían según su procedencia. Tenemos las que provienen de la sensación, que serían los sentidos, es la que desde el inicio hemos ido indicando, la que provienen de la reflexión, que sería la experiencia interna, también lo hemos comentado antes con la diferencia externa, y la que proviene de la sensación y la reflexión. Es decir, esto que hemos diferenciado ya hace nada, hace un par de minutos a la diapositiva anterior o dos diapositivas anteriores, esta diferenciación nos la encontramos dentro de las ideas simples. Pero claro, teníamos que saber qué era esto de simples. Entonces, si seguimos con la clasificación hacia las ideas complejas, podemos ver que las ideas complejas realmente provienen siempre de las simples, o sea, se basan en las simples. Y a su vez también vamos a diferenciar tres tipos de ideas y también de nuevo según su procedencia. Tendríamos la idea de sustancia, la idea de modo y la idea de relaciones. Tiene mucho que ver y realmente sigue totalmente la misma lógica que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Para poder seguir con esto y entrar un poquito más en profundidad en la teoría del conocimiento de Locke, tenemos que tener en cuenta que también vamos a tener que fijarnos en uno de sus capítulos titulados Algunas otras consideraciones sobre nuestras ideas simples. Es decir, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué ocurre? Que antes de poder hablar más ampliamente de las ideas complejas, lo que nos propone es ver una distinción entre las ideas y las cualidades. Primero y posteriormente, y luego distinguiremos las cualidades primarias de las secundarias. Entonces, las ideas ya hemos visto lo que sería. Básicamente las ideas son sensaciones o percepciones, mientras que las cualidades van a ser las capacidades del objeto. Entonces, las capacidades para el objeto nos referimos a para poder producir en nosotros alguna idea. Entonces, teniendo claro la diferencia entre idea y cualidad, que es sencilla, no es difícil de entender. Vemos entonces qué diferencia las cualidades primarias con cualidades secundarias. Las primarias vamos a decir que son las que están, y lo ponemos entre comillas, están en los objetos, mientras que las secundarias no estarían en aquellos objetos, sino que actuarían por medio de las primarias. Pero realmente, ¿qué es esto? Vamos a intentar verlo con un ejemplo porque si no se queda todo como muy, muy abstracto. En un objeto cualquiera podemos encontrar diferentes cualidades. Estas cualidades pueden ser la solidez, la robustez, la extensión, la forma. Y por otro lado podemos encontrar otro tipo de cualidades como pueden ser los colores, el gusto, el sonido, el olor. Ahora bien, mientras la solidez, que es el grupo que hemos dicho al inicio, serían imágenes de los objetos porque al final guardan una semejanza con ellos, las del olor, sonido o olor no se puede decir que sean imágenes porque realmente no tenemos esta semejanza de imagen con los cuerpos. No tenemos, por lo tanto, solidez estaría imitando al objeto que produce tal idea y diríamos que sería una cualidad primaria, sería objetiva realmente. Mientras que el color o el olor no copiaría, y ponemos lo de copiaría también entre comillas, no copiaría el color del objeto mismo. Entonces sería una cualidad secundaria y realmente acabaría siendo subjetiva. Esta es la diferencia entre una y otra. La primaria diríamos que sería objetiva y la secundaria subjetiva. Una sería la copia de
de la imagen, ¿no? Una imagen en este caso, y la otra no estaría en el objeto. Entonces, log lo que va a considerar es que las cualidades primarias reproducen algo que está en el objeto, mientras que las secundarias no, por lo que las primarias serían las objetivas y las secundarias las subjetivas, como decíamos. Vale, hemos visto al hablar del origen y clasificación de las ideas que las ideas son contenidos mentales. Estos contenidos mentales, aunque procedan o deriven, siempre va a ser de la experiencia, ¿no? Entonces, siendo el conocimiento una operación del entendimiento, los objetos inmediatos sobre los que ha de versar serán las ideas, es decir, los contenidos mentales. Esto es para que constantemente vayamos viendo un poco la definición o qué es lo que se entiende por idea, ¿no? Según Locke, los contenidos mentales. Para diferenciarlo sobre todo de qué, de las cosas, de aquello físico. Entonces vamos a ver que para Locke habrá 3 niveles de conocimiento. Este conocimiento intuitivo, el demostrativo y el sensible. Veamos a ver en qué consta cada uno de ellos. Cuando hablamos de conocimiento intuitivo, vamos a decir que se va a dar cuando percibimos el acuerdo o desacuerdo de las ideas de modo inmediato. ¿Cómo vamos a poder ver esto? Pues a partir de la consideración de tales ideas y sin ningún proceso mediador, porque no es necesario. Lo que percibimos por intuición no está sometido a ningún género de duda. Entonces, Locke considera que este tipo de conocimiento va a ser el más claro y seguro que pueda alcanzar la mente humana. Uno de los ejemplos que podemos ver de conocimiento intuitivo sería el de la propia existencia nuestra. No necesita prueba alguna ni puede ser objeto de demostración, siguiendo claramente la posición cartesiana sobre el carácter intuitivo del conocimiento del yo. Por lo tanto, sería nivel de conocimiento intuitivo. Por otro lado, si seguimos en el orden, que de hecho es un orden pues jerárquico, ¿no? Llegaríamos al conocimiento demostrativo. Este conocimiento es el que obtenemos al establecer de nuevo el acuerdo o el desacuerdo entre dos ideas recurriendo a otras. Estas otras ideas nos van a servir de mediadoras a lo largo de todo el proceso discursivo que llevamos a cabo, ¿no? En el que cada uno de sus pasos es asimilado a la intuición. Por lo tanto, estamos por debajo de la intuición, pero la necesitamos. Un conocimiento de este tipo es el que tenemos, por ejemplo, de la existencia de Dios, nos diría Locke. ¿Qué pasa? Que aquí nos complicamos un poco. Lo que nos dice Locke en cuanto a la demostración de Dios y de que se trata de un conocimiento demostrativo o que debería de tratar es que cualquier demostración debería de partir de algunas certezas intuitivas. En el caso de la demostración de la existencia de Dios, Locke pues partirá, por ejemplo, del conocimiento intuitivo de nuestra propia experiencia. Entonces recurrimos a otras ideas intermedias que proceden también de la intuición. Entonces esto nos permite demostrar la necesidad de tal existencia. Pero realmente, como se complica un poco, uno de los ejemplos más claros que podemos ver de conocimiento demostrativo sería el conocimiento matemático. En el conocimiento matemático podemos observar el progreso, en este caso deductivo, a partir de un pequeño número de principios que se consideraban en aquel entonces evidentes e indemostrables, que serían los postulados o los axiomas. Por lo tanto, realmente, si queréis poner uno de los ejemplos de conocimiento demostrativo, yo os recomiendo que utilicéis las matemáticas. Y por último nos queda el conocimiento sensible. El conocimiento sensible es muy sencillo, es el conocimiento de las existencias individuales. Y es el que tenemos, yo qué sé, pues del Sol y demás cosas, como por ejemplo, ¿no? Entonces, lo sabemos porque están presentes en la sensación, por eso que sea un conocimiento sensible. Estamos hablando de existencias individuales, estamos hablando a través de los sentidos, a través de la sensación, por lo tanto hablamos de que es un conocimiento sensible y está abajo de toda esta jerarquía dentro de los niveles de conocimiento. Bueno, y con esto acabaríamos el apartado de teoría del conocimiento. Bueno, habríamos destacado aquello más importante de esta parte. Como digo, hay que profundizar mucho más a partir de la teoría, con los textos también de Locke, pero me gustaría que pasáramos a la parte de filosofía política, porque como os digo, también es súper importante. Vale, cuando iniciamos la filosofía política de Locke, tenemos que tener en cuenta que vamos a ir a buscarlos, igual que os he dicho, tratados, libros o capítulos del autor. En este caso, el más importante serán los tratados sobre el gobierno civil.
Aquí, claro, la teoría esta del origen divino de los reyes era aceptada en las épocas medievales y tenía como base la supuesta concesión de poder que Dios hacía a los reyes en la tierra. Locke lo que va a decir es que mantiene que admitir esta teoría del origen divino del poder implica la aceptación de que los hombres no son ni libres ni iguales. Entonces, esta idea Locke la va a rechazar totalmente, ya que él, o según él, todos seríamos libres e iguales por naturaleza. Entonces, para Locke, lo primordial va a ser conocer cuál es el estado natural del ser humano para, a partir de aquí, poder establecer de una manera racional una sociedad política correcta. Entonces, en esto yo creo que la cita esta es bastante, bueno, define muy bien lo que considera Locke, que sería, para Locke los hombres son libres, iguales e independientes en su estado natural, en el que no hay ninguna organización política. Los hombres pueden vulnerar libremente los derechos y libertades de los demás. Por lo tanto, hemos dicho, primero va a analizar el estado natural, pero ya nos está diciendo que hay como unos derechos garantizados, ¿no? Que son libres, iguales e independientes, pero se vulnerarían otros derechos y libertades, que serían los de los demás. Entonces vamos a ver esto, el estado natural realmente del ser humano y si hay algún tipo de ley y qué es lo que va a opinar Locke. En este sentido, aunque no, en algunos casos no nos pueda entrar en el acceso a la universidad, tenemos que tener muy presente la figura de Hobbes, porque va a entrar en contradicción en algunos puntos y en otros va a estar de acuerdo, ¿no? O al menos en el mismo tipo de premisa, pero en sí vamos a encontrar muchos puntos de discrepancia. Vale, cuando hablamos del estado natural, vemos la ley natural. La ley natural sería la propia del estado de naturaleza, sería la ley de la razón. Entonces, vamos a decir que esta ley será el conjunto de principios que están basados en lo que se supone que son las características permanentes de la naturaleza humana. Se considera que esta ley es invariable y es aplicable en un sentido universal. ¿Qué garantiza esta ley? Pues que los individuos tengan una serie de poderes concentrados en dos aspectos sobre todo. Estos dos aspectos serían el poder legislar, es decir, establecer leyes, y por otro lado el poder castigar. Cuando hablamos de poder castigar, aquí se refiere sobre todo a poder defenderse contra las agresiones a la ley y a los derechos naturales. Pero ¿cuál es el problema? Porque claro, si esto fuera tan sencillo y realmente se cumpliera, parece que no tendría mucho sentido organizarse en sociedad, o cuál sería el motivo, ¿no? El problema que ve Locke es que la ley natural no garantiza que vaya a ser respetada por todos, por tanto, que vaya a ser cumplida. ¿Por qué? Porque las leyes no están escritas y en este caso puede tener diferentes interpretaciones. Estas diferentes interpretaciones en algunas ocasiones pueden hacer que el transgredir la norma no sea castigado. ¿Por qué no sería castigado? Porque puede que no tenga suficiente poder los afectados para poder castigar el atentado contra las leyes naturales, ¿no? Pero por otro lado tenemos la ley positiva. Esta ley positiva estaría inspirada en la ley natural y sería, eso sí, propia de la sociedad civil. Entonces, a diferencia de la ley natural, en la que no es seguro que vaya a ser respetada por todos, la ley positiva se supone que sí que lo va a ser, ya que al ser de común acuerdo entre las personas va a ser aceptada por todos y por lo tanto la acción transgresora sí que será castigada. Entonces, a partir de aquí vamos a poder ver qué es lo que aporta Locke a esta ley positiva o para que se cumpla o dentro de esta organización social, porque ya estamos hablando de común acuerdo, entonces hay que ver cómo se llega a este común acuerdo, ¿no? Que será el pacto social o el contrato social de Locke. Vale, entonces, aquí ya tenemos un resumen bastante importante de lo que sería la teoría política de Locke. En el estado natural, que sería antes de la existencia de los gobiernos, nos dice Locke que era difícil la propia defensa. Aunque los hombres poseen en el estado de naturaleza una ley natural, como hemos visto, no se sigue de ello que todos la respeten, ya que de hecho ni que respeten los derechos de los demás. Este sería uno de los inconvenientes más importantes del estado de la naturaleza, por lo que para poder asegurar la propia vida, la libertad y la propiedad, que va a ser lo imprescindible para Locke, los hombres se pondrían de acuerdo para la creación de un nuevo orden social, es decir, un gobierno.
A esto se le va a conocer como el contrato social, ni más ni menos. Mediante este contrato o pacto, los ciudadanos van a reconocer una autoridad pública dirigente, pero este reconocimiento va a ser a condición de que esta última se comprometa a respetar y hacer respetar los demás derechos naturales. O sea, esto es como lo mínimo. Entonces, lo tenéis por aquí, derecho a rebelarse. ¿Qué significa esto? Cuando el soberano o el gobierno trate de traspasar esos límites, porque puede ocurrir, en este caso pasaría a convertirse en un gobierno tirano, despótico y opresor, el pacto social se anula automáticamente. Por lo tanto, el pueblo, los ciudadanos, tienen todo el derecho a rebelarse y a emplear la fuerza contra el mal gobierno. Podemos decir entonces que el pacto es el origen de la sociedad política. La constitución de una sociedad civil supone, no obstante, renunciar a ciertos derechos. Es decir, no todo van a ser beneficios, ¿no? Pero entonces, vamos a ver realmente, antes de ver a qué renunciamos, qué beneficios obtenemos al organizarse a través de sociedad y a través de este pacto social. Bueno, pues según Locke, vamos a disponer de una ley escrita que define la ley natural. Es decir, este problema que habíamos visto con la ley natural de que no estaba escrita y podía llevar a errores de interpretación, en este caso se anula totalmente. Ya la tenemos escrita, no habrá lugar a controversias. También se establece un sistema judicial. Este sistema judicial va a gozar del reconocimiento general, por lo tanto, también va a evitar arbitrariedades. Perdón. Claro, a su vez, se crea un poder que es capaz de castigar crímenes o castigar la transgresión de la norma. Y, lo más importante, de obligar a ejecutarlas. Aquí está lo importante, de que realmente van a ser castigadas de verdad, se van a ejecutar. Y por último, algo también muy importante será la conservación o el velar por el derecho a la propiedad privada, que para Locke va a ser súper importante. Entonces, en el pacto, el ciudadano o el hombre va a renunciar a sus poderes legislativos y ejecutivos, estos que tenía a nivel individual, pero va a renunciar a ellos en favor de la sociedad, en favor a lo colectivo. Entonces, no va a renunciar a su libertad, pero sí que la va a restringir. Esta renuncia de poderes va a tener como objeto precisamente el poder disfrutar con más seguridad de su libertad. Entonces, para poder tener garantizados estos otros derechos y esta libertad, tiene que renunciar a una cierta parte. Vale, yo os había dicho que teníamos que tener presente la figura también de Hobbes, ¿no? Porque para Hobbes, el mismo acto del contrato iba a generar simultáneamente la sociedad civil y el Estado. ¿Qué ocurre? Que para Locke no es este el caso. La relación entre el gobierno y sus súbditos va a quedar definida como mandato. Cuando hablamos de mandato quiere decir como encargo o como una tarea, ¿no? Por lo tanto, a través del pacto se constituye la sociedad civil y luego, es decir, posteriormente, el pueblo se constituye asamblea y va a elegir a un gobierno al que le confía una tarea determinada. Entonces, ambos momentos constitutivos estarían claramente diferenciados. O sea, primero sería una cosa, luego sería la otra. Realmente es importante que diferenciemos. ¿Y por qué pongo aquí también lo de la división de poderes? Porque además lo que nos va a decir es que el poder del Estado no va a poder estar concentrado en los mismos representantes, porque quiere luchar contra el absolutismo realmente, justo lo contrario de Hobbes. Entonces, bien al contrario, la garantía de que no se produzca abuso de poder va a radicar en una estricta división del mismo en tres ámbitos diferenciados. Estos ámbitos deben de estar detentados por personas distintas. Entonces, la división de poderes se refiere a esto. Se va a estructurar como lo tenéis en pantalla. El poder legislativo, que sería pues, el poder supremo, en el sentido estricto, porque es la asamblea, es quien van a hacer las leyes. Y lo importante es que no va a ser un poder absoluto. Tiene que responder de la confianza puesta en él y respetar la ley moral. En este caso sería la ley moral natural, ¿no? Que hemos comentado al inicio. El Poder Ejecutivo se va a encargar básicamente de realizar los mandatos del legislativo. Y por otro lado, el Poder Federativo, que aquí no sería el judicial, hoy en día hablaremos del judicial, pero en este momento hablamos del federativo. Sería el encargado de la seguridad del Estado y de las relaciones con el exterior.
Entonces, si hemos hablado de cómo se origina la sociedad civil, cómo se constituye una sociedad, por qué este interés de pasar del estado natural al estado social. Hemos hablado de la ley natural, de la ley positiva, hemos comentado la lucha contra el absolutismo a través de la división de poderes. Hemos dicho también que es un mandato y que realmente es un contrato. Pues cuando hay un contrato, realmente hay unas cláusulas que no se pueden saltar. Entonces, ¿cuándo se puede disolver un gobierno? Locke afirma que se podrá disolver siempre que se dé alguna de las siguientes situaciones. Las clasifica según la causa de su disolución es interna o externa. En el caso de que sea externa, lo que nos dice es que puede darse la situación de que la sociedad que gobierna no pueda perdurar y sea conquistado el Estado por un Estado enemigo. Entonces, aquí, obviamente, se acaba esta organización política y se acaba esta sociedad porque han sido conquistados por otra, ¿no? Aquí no hay vuelta de hoja. En cambio, cuando hablamos de causas internas, nos dice, siempre que el poder legislativo sea modificado arbitrariamente o sometido a un poder absoluto que le impide actuar libremente. Esta es una de las causas que pueden llevar a que el gobierno se disuelva. La otra sería si el detentor del poder ejecutivo es incapaz de poner las leyes en vigor. Es decir, hemos hablado del primer poder, en las divisiones de poder, el primer poder legislativo está legislando mal. El segundo caso sería que el ejecutivo que tiene que aplicar o las leyes, en este caso, también lo hace mal o no quiere responder. Y si el ejecutivo o el legislativo obran contrariamente al mandato encomendado en cualquiera de los ámbitos. Entonces, cuando ocurra cualquiera de estos supuestos en el caso interno, el gobierno puede ser disuelto. De hecho, lo que nos dice es que cuando un gobierno queda disuelto por cualquiera de estas causas, la rebelión de los súbditos queda justificada. Básicamente es cuando realmente el gobierno no está siguiendo el mandato del pueblo y está contradiciendo el pacto, aquel contrato que han acordado de manera mutua y han acordado entre todos, el pueblo tiene todo el derecho a rebelarse contra ese gobierno, porque pasa a ser un gobierno déspota y por lo tanto contra lo que tienen que luchar. Bueno, estamos llegando al fin de la videoclase y por último quería que viéramos qué opina Locke sobre la tolerancia religiosa dentro de toda esta parte de teoría política. Hay que tener en cuenta que la religión, sobre todo en estas épocas, pues es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que opina él o cómo se debe legislar en cuanto a la religión se refiere? Bueno, básicamente Locke dice que es importante y considera súper necesario dejar claros cuáles serían los límites entre las competencias del Estado, la parte política, y las de la Iglesia. Y lo hace en su Carta sobre la Tolerancia. Sería el escrito donde podemos encontrar el tema que hace referencia, ¿no? Para él, la Iglesia debería ocuparse de pues, la salvación del alma y de las cuestiones que son relativas a la fe. ¿Qué pasa? Que aparte nos dice que esta fe nunca debe ser impuesta a los ciudadanos. Por lo tanto, no va a ser inculcada a la fuerza. Tampoco puede la Iglesia intervenir en los asuntos civiles ni recurrir a la fuerza, pues esto sería competencia del Estado. Entonces, si esto sería aquellos poderes que podría tener la Iglesia, que serían las cuestiones de espiritualidad y de fe, siempre recordemos sin imponerla, el Estado se ocuparía de los bienes civiles. Sería pues, ocuparse de la libertad, de la propiedad, la vida en sociedad en general, ¿no? Pues ambos deberían ocuparse de sus respectivas competencias desde una perspectiva de tolerancia mutua. La intolerancia solo sería permitida contra los intolerantes, según palabras de Locke. Entonces, en cuanto a las cuestiones morales, que esto también a veces está muy relacionado con las religiosas, Locke negó la existencia de principios morales de carácter universal, igual que habíamos dicho que si no existen las ideas innatas, pues es lógico que no puedan existir estos principios morales de carácter universal que sean admitidos por todos los ciudadanos o por todos los hombres. Entonces afirma que el bien y el mal no van a ser otra cosa que el placer o el dolor que acompañan al cumplimiento o incumplimiento de una ley. Entonces, de nuevo, pasa a relacionar un aspecto ético o un aspecto moral con la parte política. Y a partir de aquí nos va a diferenciar tres tipos de leyes. Estas leyes se refieren a la ley divina,
que sería la que diferencia lo que es pecado y lo que es el deber. Por otro lado, tendríamos la ley civil, que establecería las diferencias entre lo que es el delito y lo que es la inocencia. Y por último, tendríamos la ley de opinión, que básicamente se ocuparía de diferenciar lo que es el vicio de lo que es la virtud. Entonces, esto daría para mucho más, todo el tema de la tolerancia religiosa, la obra dedicada a ello. Pero bueno, con lo que os tenéis que quedar básicamente en esta videoclase me interesa que quede muy claro que según él se tiene que respetar la tolerancia religiosa, la frase esta de la intolerancia solo es permitida contra los intolerantes, pero la importancia por encima aún se cabe de que cada institución, en este caso el Estado y la Iglesia, separen sus competencias y que en el caso de la fe nunca sea impuesta, ¿no? Vale, pues con esto acabamos la videoclase de hoy. Espero que haya quedado un poquito claro lo más importante que quería explicar de Locke, que podáis diferenciar muy clara la teoría del conocimiento y la teoría política, aunque una beba de la otra. Y de hecho, dentro de todo el contexto de ilustración que os decía, el inicio de la ilustración en Inglaterra, y en este caso la figura de John Locke, va a ser muy importante el empirismo, experiencia, los sentidos. Pero igual de importante va a ser toda la filosofía política que va a tener realmente una consecuencia práctica en la vida de las personas, porque estamos hablando del modo en el que se va a organizar la sociedad o una propuesta de organización, aparte de poder haber visto supuestamente cómo se dio el paso, ¿no?, del estado de la naturaleza al estado social, la justificación, el porqué, las consecuencias que obtuvo, ¿no? Pero bueno, a veces en toda esta parte filosófica que parece que se nos queda como muy abstracto y como que siempre se nos queda como muy lejano, ver una visión un poquito más terrenal, como sería la parte política, nos ayuda a estar un poco más conectados, ¿no?, con la filosofía. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente videoclase. Que vaya muy bien.